Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy. La casita, mire qué preciosa está. Las vamos a comenzar. Vamos a ponerle mano a la obra. Bueno, yo hoy estoy utilizando una aguja 1.7 y mi hilo es de 2 hebras. 2 hebras de 1 milímetro. Vamos a hacer un nudo deslizado. Y aquí vamos a comenzar haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Nos vamos a regresar en la segunda y vamos a hacer medios puntos. Esto lo vamos a hacer hasta el final y vamos a terminar con 12 medios puntos. Así en toda la cadena. Vamos, aquí ya termino, hago una cadena, giro y voy a comenzar haciendo aquí los mismos 12 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y esta es la última donde tenemos 12. 12. Mire, aquí hacemos aumento en la última, 12. Entonces ahí entramos 2 veces. Mire, 2 veces. Una cadena y giramos. Cuando giramos, hacemos el primer aumento. El aumento todo el tiempo lo vamos a ir haciendo ahí. Pero aquí, apenas que usted haga su aumento, póngale su separador. Así. En cada vuelta que usted vaya, usted le hace su separador. Así, ahí hace su aumento, usted hace su así. Y continúa haciendo sus 12 puntos otra vez hasta llegar al final. Cuando se regrese, usted vuelve y hace en esta misma parte el aumento. Así vamos haciendo aumento hasta llegar a tener 19 medios puntos. Así vamos tejiendo. Mire, uno en cada uno de base. Usted la puede hacer del color que usted desee. Pues la casita de nieve, la casita de jengibre, nuestra casita de Navidad, como usted y con el hilo que usted desee también lo puede hacer con un hilo más grueso o con un hilo más delgado. Mire, ya yo aquí ya llego al final. Hago una cadena y aquí siempre estoy pendiente de comenzar donde terminé. Así. Y aquí vamos tejiendo. Mire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya voy por 12 y 13, pone el aumento que le he hecho, 13. Dice usted que llego ahí, aquí ya quito mi separador y aquí voy a hacer el aumento. 14, 15. Hago mi cadena, giro y este es mi primer punto. Hago mi aumento ahí en ese punto. Pongo el separador y hago mi aumento. Y continúo haciendo medios puntos hasta llegar aquí. Me regreso y cada vez que llega en esta punta hago el aumento. Así hasta tener los 19. Ahora que ya yo tenga los 19, regreso. Mire, ya aquí ya llego 19. Yo hago una cadena y entro haciendo mi primer medio punto y pongo mi separador. Estos 19 yo lo voy a hacer 3 vueltas.
la primera fue que llegué 19, esta es la segunda. En la tercera vuelta hago 3 vueltas y cuando las haya terminado regreso. Un punto en cada punto de base. Usted lo hace 3 veces. La primera, esta es la segunda y una vuelta más la tercera. 3 vueltas. Ahora que ya esté en la tercera, regreso. Entonces ya aquí, fíjense, ya llegué aquí, hice mis 3 vueltas. Aquí ya yo tengo, usted cuenta, aquí tiene 2, 4, 6, 8 y 10. Y cuando ya lleguemos aquí, en esta, hacemos una cadena y nos vamos a deslizar. Fíjese usted que usted terminó aquí, usted se desliza. En esta primera, hace la primera disminución y hace su primer punto. Usted marca, hace su marquita para saber y aquí usted va disminuyendo. Igualito como cuando hizo aquí, que hizo aumento, usted aquí va marcando y va haciendo disminución. Así hasta llegar a tener los 12 puntos que cuando comenzamos. Así. Un punto en cada punto de base. Ahora que vuelva a regresar y llegue aquí, vuelve. Aquí ya estoy llegando, mire, yo hago aquí ya mi medio punto, quito mi separador y aquí yo me deslizo. Así. Así es que vamos a hacer las disminuciones, deslizándolo. Hacemos la cadena y nos deslizamos en este. Fíjese usted que aquí está nosotros nos vamos a deslizar en el que sigue. Así. Y ya yo aquí comienzo a hacer mi medio punto. Pongo mi separador para saber y continúo. Y así lo vamos haciendo hasta que nos quede los 12 puntos. Si usted desea la casita un poquito más anchita, como esta, así, que está un poquito más ancha, esta la estoy haciendo un poquito más angosta. Usted estos 12 puntos que hace aquí, hace 2 veces la vuelta. Aquí hace 12 y 12. Y después comienza haciendo los aumentos y después la disminución. Así lo va haciendo. Si no, usted le hace nada más una sola vuelta, así como hicimos ahora. Una vuelta y comenzamos a hacer los aumentos. Bueno, así, de esa misma forma. Ahora que ya yo esté en el punto 12, regreso. De esta usted va a hacer 2 piezas. Aquí ya cuando ya hayamos terminado los 12, mire cómo queda. Usted aquí va a hacerle en esta punta puntitos deslizados. Así. Se va deslizando en esta hilera, así, en cada punto de base. Así. Y vamos haciéndole punto deslizado, punto deslizado. Cuando lleguemos aquí, que es nuestra punta, aquí hacemos, en esta primera hacemos 2 y después vamos a ir haciendo un medio punto en cada punto de base. Así. Aquí. Agarra su hilo que le salga. Así. Y va haciendo medio punto. Así. Uno en cada uno. En cada espacio. Aquí, cuando lleguemos ya aquí en esta puntita, aquí hacemos 2. Así. Así. Esta, 2. Como para darle así que nos quede bordeadito. Y aquí continuamos haciendo 1. 1. 1. 1. En cada espacio que usted ve, en cada hilera. Y aquí hacemos en la puntita 2. Así. Aquí cuando ya lleguemos, nos deslizamos igual que aquel lado. Punto deslizado. Así.
Así usted mismo hace la otra parte. Son dos partes que luego las vamos a unir. Así. Así nos vamos hasta llegar al final y ahí cortamos nuestra hebra. Así. Así. Hacemos una cadena y aquí la cortamos. Así nos queda. Ahora fíjense, sus dos partecitas. ¿Ves? Aquí ya yo tengo la otra. Esta la vamos a poner una encima de la otra. Ahora ya vamos a empezar a hacerle la puerta, todos los accesorios que necesita. Aquí vamos a hacerle primero la base. Aquí vamos a hacer un anillo mágico, hacemos nuestro puntico de seguridad y aquí vamos a hacer 8 medios puntos. Así, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Usted aquí ala su hebra y comienza a tejer un punto en cada punto de base. Aquí cerramos con un puntico deslizado. Pone su separador y aquí vamos haciendo un punto en cada punto de base. A medida que esto vaya cerrando, usted va rellenando. Esto lo va a hacer desde esta vuelta 2 hasta la vuelta 26 y va rellenando. Así. Ahora que ya yo estoy en la vuelta 26, regreso. Y ya tengo, mire, 26 vueltas. Usted la va rellenando, pero no la rellene tanto. Usted la deja que quede suave. Entonces aquí usted le va a hacer, aquí tenemos 8, usted va a hacer 4 disminuciones y le van a quedar 4 medios puntos. Esos 4 medios puntos los cierra con una aguja punta roma, así, o lanera, como usted la conozca. Así lo vamos cerrando. Ahora que ya yo lo termine, regreso. Entonces ya aquí tengo los 4. Usted va a agarrar sus hebritas. Así. Las 4 hebritas. 2, 3 y 4. Esto lo bala bien. Hace su... anuda aquí. Y esta hebrita la pierde por dentro. Así terminamos esta base. Estas hebritas las va cortando, que no le quede nada. Ahora vamos a hacerle la puerta. Aquí vamos haciendo una cadena. Primero hacemos nuestro nudo deslizado y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me regreso y hago medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Hago una cadena, giro y hago 1, 2, 3, 4 y en este último punto hago un aumento. 7, hago una cadena, giro y voy a hacer esos mismos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena, giro y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjese así. Nos queda así.
Hago una cadenita. No vamos a hacer cadena. Aquí vamos a hacer puntito deslizado. Así. Puntito deslizado. Puntito deslizado en todo el contorno. Así. Un puntito deslizado en todo el contorno. Así hasta llegar donde el punto donde comenzamos. Aquí fue donde comenzamos. Usted todas estas hebritas las pierde por dentro. Mire qué preciosa nos queda la puertecita. Así pequeña es que la necesitamos. Ahora vamos a hacerle la chimenea y la ventana. Entonces ahora aquí vamos a hacer un anillo mágico. Y aquí en este anillo mágico usted va a hacer 1, 2 y hacer lazada. Aquí en este anillo usted va a entrar 12 veces. Aquí yo llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Como la cadena la hicimos, esa cadena nos está contando como nuestro primer punto alto. Así, y cerramos con un puntico deslizado. Así. Y así hacemos la ventana. Aquí vamos a hacerle la chimenea. Hace su punto deslizado y comienza a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí nos vamos a bajar haciendo medio punto. 1, 2, 3, 4, 4. Hace una cadena, gira y hace otros 4 puntos, uno en cada base. Así lo va tejiendo. Así. Y luego aquí. Así. Aquí corta su cadena. Así la hace. Aquí le queda su basecita así y ahora le vamos a poner aquí blanco, medio punto blanco. Aquí vamos a hacerle las baranditas. Usted, si usted desea, usted le pone sus barandas. Si no, la puede dejar sin baranda. Aquí hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí usted se va a deslizar así. Se viene deslizando 1, 2, 3, 4 y aquí cuenta, fíjense, 4 y aquí cuenta 1 y 2. En esta usted se desliza así para que esto le vaya agarrando como una figurita y aquí se va deslizando uno más y comienza aquí a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5 y se va a deslizar en la segunda y va a terminar con 4. 1, 2, 3 y 4. Así. Aquí usted va a contar 1 y en la segunda se desliza. Así. Ya esto le va agarrando así, le vaya quedando así. Aquí usted va a contar 1, y 2. Y aquí repite lo mismo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí se viene deslizando. Así hasta llegar al final. 1, 2,
3 y 4. Aquí cuenta 1, 2 y ahí se desliza. Así. Esto le va a quedar así. Así. Sus 3 baranditas. Ahora vamos aparte a hacerle aquí. Le vamos a hacer un punto deslizado y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7 cadenas y me deslizo. Así lo vamos haciendo. Esto es lo que le vamos a poner en toda la orillita, así, deslizándose. Usted lo puede hacer con un hilo delgadito o con un hilo más grueso. Así, así y así. Ya aquí corta su hebra y esto usted la va a colocar así. Lo vamos a coser, mire, así. Todo lo vamos a unirlo cosiéndolo, así. Ahora que ya, usted le hace una puntadita aquí, una puntadita aquí, una puntadita aquí. Así, así hacemos la baranda. Ahora que ya lo termine, regreso. Entonces ya aquí, fíjese usted, ya yo la uní. Y la unimos. Si queremos, dejamos esta hebra para cuando la vayamos a unir a la casita. Aquí vamos a hacerle las ventanitas. Usted entra aquí en el medio. Deja esta. Lo va a hacer así. Luego sale aquí. Entra aquí. Otra vez. Yo lo aprieto un poquito más para que se le vea así. Luego aquí. Y hacemos así. Entramos aquí. Y unimos. Así. Y en esta parte cerramos. Y así. Que nos quede así, con un cuadrito. Usted lo puede hacer el color que usted desee. Usted hace esa parte. Aquí en la chimenea, usted le va a hacer medios puntos. Solo en la puntita. Así. En la punta. Así. Hace su primer punto para asegurar y aquí comienza haciendo medio punto. Solo nada más en la parte de arriba. Así. Un medio punto en cada punto de base. Así. Y aquí cortamos nuestra hebra. Así. Que nos queda así. Todos estos hilos se van perdiendo por dentro. Que esto nos quede limpiecito. Así. Y ahora vamos a ir haciéndole las plantitas o chupeticas de la puerta. Bueno, aquí ahora le vamos a hacer, esto yo le llamo como las plantitas que le vamos a poner, o chupeticas. Entonces usted aquí va a hacer un anillo mágico. Yo lo hago con los dos, pero usted lo puede hacer con uno solo también. Con uno y después le va uniendo el color. Y hacemos nuestro puntico de seguridad. Primero, aquí vamos a hacer 1, 2 cadenas, porque la vamos a hacer de medios puntos. Hago así un punto y ahora sí voy a agarrar el verde. Así. Cada vez que agarre el verde, yo voy a alar el blanco. Ahora ya yo tengo el verde. Ahora hago mi lazada
y voy a agarrar el blanco. Ahora agarro mi blanco y voy a agarrar el verde. Sosteniendo con el dedo esta otra pieza. Hago mi lazada con el verde y agarro mi blanco. Hago lazada con el blanco y agarro el verde. Sostengo siempre hago lazada, entro, agarro y sostengo mi hilo y agarro blanco. Hago lazada, entro, agarro y sostengo y agarro mi blanco. Esto lo vamos a hacer, irlo haciendo así hasta tener 10 puntos rojos, verdes y 10 blancos. Aquí agarro blanco, hago lazada, sostengo y cierro con verde. Hago lazada del verde, agarro, sostengo y cierro, hago lazada, entro y agarro y cierro con el verde. Así, aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5. Yo tengo que hacer 5 más porque vamos a hacer 10 puntos medio alto verde y 10 medios puntos a alto blanco. Entonces ya aquí yo agarro lazada, cierro y agarro mi verde. Hago lazada, entro y cierro con el blanco. Así. Si usted ve que se le va, usted le va a ir uniendo así. Y siempre que vaya alando su hebra. Vaya alando su hebra para que no se le... Aquí, usted va alando para que no se le quede afuera. Ajá, así. Y alamos. Ahora nos corresponde el blanco. Le hacemos blanco, entramos, alamos y sostenemos y cerramos con el verde. Entramos, alamos, sostenemos y cerramos. Alamos, entramos, sacamos. Así hasta tener los 10. Ahora que ya yo tenga los 10, regreso. Entonces ya aquí ya yo voy a cerrar mis 10 puntos medio alto. Aquí sostengo esa y cierro. Y entro aquí donde comencé. Así. Aquí lo tienes que sacar así. Hace una cadena y aquí esta hebra la pierde bien jalándola y este anillo lo cierra, que le quede bien cerradito. Así. Después deja una hebrita para luego perderla por dentro. Ya este verde usted lo puede cortar. Y aquí, donde terminamos, usted lo deja así para luego alar bien. Y aquí usted le va a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Le entra y hace puntitos deslizados. 1, 2 y 3. Entra ahí y cierra con un puntico deslizado, hace una cadena y esta hebrita la corta y la pierde por dentro. Así. Mire, que le quede así. Usted esto ahora lo limpia, que le quede limpiecito, limpiecito. Aquí cerrando bien ese anillo, que le quede cerrado, bien cerradito. Y va perdiendo. Y así como hace 2. Ya yo tengo esta otra piececita, mire, así. Ahora vamos a comenzar a unir en la casita y hacerle aquí
su nieve aquí, en todo el contorno. Aquí ahora vamos a hacerle, voy a agarrar así, va a ser 1 y 2. Y va a entrar en el que sigue y va a ser 1 y 2. Lo cierra juntos, hace 1 y 2 y entra, salta este primero y entra en el que sigue. Y hace un puntito deslizado. No le haga cadena aquí. Ajá, aquí así. Una cadena y pasa, esto lo perdemos por dentro. Este lo salta, entra aquí. Este es un puntico pu, pero usted lo puede hacer del modelo que usted desee. Si usted lo quiere hacer así, usted lo hace así. Si no, usted le hace puntitas. 1 y 2. Y entra ahí mismo, en ese mismo punto, y hace 1 y 2. Puntico puja acostado. Cierra una cadena y salta 1 y en el siguiente entra. Y hace un puntico deslizado. Así. Hace 1 y 2. Y ahí mismo entra, en ese mismo punto. Y hace 1 y 2. Cierra junto una cadena, salta este y en el que sigue. Y así lo va haciendo en todo el contorno. Así lo va haciendo en todo este contorno hasta llegar aquí. Solamente en la parte de arriba. Así. 1 y 2. Entra en el mismo y hace 1 y 2. Cierra una cadena. Este no lo tejo aquí. Así. Así. Cuando ya llega a este, regreso. Mire, ya tenemos ya todas las piececitas. Mire. De esto, que es la base, usted lo va a colocar abajo, así. Así las vamos a ir uniendo. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Yo voy a ir uniendo esta pieza primero. ¿Cómo unimos esta pieza? Antes de unirla, por eso es que la estamos uniendo primero, todas las piezas. Esto lo vamos a coser en todo el contorno. Después que usted haya cosido eso, usted une esta, aquí. Aquí la une, la chimenea. Yo voy a unir esta y regreso. Usted sabe que lo tiene que coser en todo el contorno, lo va cosiendo. Entonces, mire, ya aquí ya lo uní. Entonces ahora usted aquí va a colocar de igual forma cosiéndolo en todo el contorno, esta parte así hasta aquí. Y esta con su hilo blanco lo une aquí. Así lo vamos haciendo. Yo ahora que ya termine de coser las dos piececitas, mire, regreso. Ya, mire, ya le uní todas las piececitas. Ahora usted va a agarrar su hilo del color que usted vaya a hacer su casita. Si usted la va a hacer roja, usted agarra blanco y usted va uniéndola. Y mire que no le vaya a quedar agarrándole. Vamos a soltarla de nuevo para agarrar bien el hilo. Y usted hace así. Y en todo el contorno solamente de la puerta, usted le va a hacer este vivo. Así. De aquí abajo va tocando su hilo y lo va sacando. No tiene que estar volteando ni nada, sino que simplemente toca su hilo y así lo va haciendo en todo el contorno. Aquí así, hasta llegar aquí. Si desea, también lo puede hacer aquí en la ventana. Ahora que ya yo termine de hacerle estos puntos deslizados, regreso. Bueno, ya aquí ya vamos a comenzar a unirla. Ya le pusimos todo lo que era las piececitas para que no se note.
Usted aquí va agarrando solo la hebrita de afuera. Así. Así. Esta, las hebritas de afuera. Y las vamos a unir en esta forma. Así en todo el contorno. Así, todo hasta llegar aquí. Ahora que ya yo llegue ahí, regreso. Entonces, mire, vea cómo va quedando. Aquí usted va a colocar esto y estas cositas las va a poner aquí. Yo le voy a ir colocando. ¿Cómo coloqué yo esto? Yo esto lo puse así. Primero lo puse de este lado, de la parte de abajo, midiendo que me quedaran los dos de este lado y fui uniendo aquí. Así. Así. No los uní haciéndolo así, sino haciéndolos así. Porque de este lado yo lo tengo que coser y del otro lado también. Así. Usted lo va cosiendo, uniéndolo de esta forma. Así en este contorno. Que le quede derechito. Si usted quiere, usted le puede colocar alfiler. Mire, ya. Fíjense, usted ya lo cosí aquí. Ahora ya yo, que ya lo termino, yo lo volteo así. Y le vuelvo a hacer lo mismo. Aquí así, lo coso. Y esta misma hebra, con esta misma hebra, le hago esta paletica aquí. Esta paletica no la voy a poner aquí así. Si usted quiere, la pone así. Yo la voy a poner así. Así. Y la otra de este lado así. Igual, de igual forma. Bueno, y ahora que ya lo termine, regreso. Mire, ya aquí ya lo tenemos ya armado. Usted aquí le hace su cadena y se la coloca. Y aquí nosotros vamos a ponerle, yo le voy a poner blancas, unas mostacillas blancas. Usted se las coloca solo donde están los hilitos, así, lo pone en dos para colocarla. Y usted las llena, así. Las va llenando ahí. Esta misma va entrando por dentro, la cantidad que usted desee, así. Mire, yo le voy a ir colocando y cuando ya la termine, regreso con el resultado final. Usted le pone del color y como usted desee, las cantidades que usted desee. Así mismo. Bueno, amiga, mire qué preciosa nos quedó nuestra casita de galleta de jengibre. Bueno, yo espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. Es fácil y sencillo de hacer. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.